Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Bueno, el Santo Padre ha dado comienzo a esta audiencia Dal general libro della Genesi. que se introduce con la Il señal Signore de la vide che cruz la y el malvagità saludo degli uomini litúrgico, era grande sulla terra, y en che este ogni momento intimo intento del loro la cuore non lectora era altro che il italiana male, sempre. E il Signore está si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore leyendo disse: la cancellerò dalla lectura faccia della terra bíblica l'uomo che ho creato, e que con l'uomo anche il acompaña, bestiame e que i inspira rettili, gli esta uccelli del catequesis cielo, del Papa, perché sono pentito di es aver tomado del libro del Ma Noè Génesis, trovò capítulo grazia agli occhi 6, del Signore. versículos del Parola di 5 Dio. al 8. Recordamos que la audiencia general, durante esta audiencia general, la palabra es proclamada en diferentes idiomas, 8, para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Vamos a aprovechar estos segundos antes de la lectura en lengua española para saludar, como siempre, de cara a cara a todos nuestros amigos de las emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten. Ellos son de España, Popular Televisión Murcia, Setelmont TV en Alicante, de América Latina, Radio ACD en México, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Caritas Universidad Católica Asunción en Paraguay, Radio Hogar en Panamá, Radio Vicentina de Chile, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María de Altagracia en República Dominicana, Radio María en El Salvador, Radio María Panamá, Radio María Venezuela, y desde Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Misión Católica Savannah en Georgia, EWTN y ESNE Radio y Televisión El Sembrador Nueva Evangelización. Por supuesto, saludamos también a todos aquellos que son muy numerosos, que nos siguen a través de Facebook Live y YouTube, y también a quienes nos siguen desde el portal de Vatican News. Bien, después de la lectura en alemán, escucharemos la lectura bíblica en lengua española. Recordamos, se trata de el capítulo del libro de Génesis, el capítulo 6, versículos del 5 al 8. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre era muy grande sobre la tierra y que las intenciones de su corazón eran siempre malas, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo,
porque me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miró a Noé con benevolencia. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor reconheceu que a maldade dos homens era grande na terra, que todos os seus pensamentos e desejos tendiam sempre e unicamente para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra, e o seu coração sofreu amargamente. E o Senhor disse: eliminarei da face da terra o homem que eu criei, e juntamente com o homem, os animais domésticos, os répteis e as aves dos céus, pois estou arrependido de os ter feito. Noé, porém, era agradável aos olhos do Senhor. Palavra do Senhor. Bien, escuchamos la lectura bíblica en español y en portugués. Faltan aún en estos idiomas oficiales la lectura en árabe que se está realizando en este momento, la lectura en polaco y luego escucharemos la catequesis del Santo Padre. Recordamos, se trata de la tercera dedicada a la vejez. Y en particular está dedicada a la vejez. Él comenzó con la vejez, el sentido y el valor de la vejez. La segunda fue la longevidad, símbolo y oportunidad. Y la tercera está i że usposobienie ich jest wciąż złe. de hoy. Żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Estoy buscando exactamente el título de la catequesis de este día. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Oto Słowo Boże. Bien, el Santo Padre en este momento ya comenzará esta catequesis. La vejez, un recurso para la juventud despreocupada en el sentido de superficial, indiferente. Este es el tema de la catequesis de este día. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje bíblico con el lenguaje simbólico de la época en la que fue escrito nos dice algo impresionante. Dios estaba tan amargado por la difundida maldad de los hombres que se había convertido en una forma de vida normal que pensó que se había equivocado en crearlos y decidió eliminarlos. Una solución radical. Incluso podría tener un giro paradójico de misericordia. No más humanos, no más historia, no más juicio, no más condena. Y muchas víctimas predestinadas por la corrupción, la violencia, la injusticia, se salvarían para siempre. A volte anche a noi. ¿No nos sucede a veces también a nosotros, abrumados por el sentido de impotencia contra el mal o desmoralizados por los profetas de la fatalidad, pensar que era mejor no haber nacido
Debemos dar crédito a ciertas teorías recientes que denuncian a la especie humana como un daño evolutivo para la vida en nuestro planeta. Todo negativo, ¿no? De hecho, estamos bajo presión, expuestos a tensiones opuestas que nos confunden. Por un lado, tenemos el optimismo de una juventud eterna, encendido por los progresos extraordinarios de la técnica, que pintó un futuro lleno de máquinas más eficientes y más inteligentes que nosotros, que curarán nuestros males y pensarán por nosotros las mejores soluciones para no morir, el mundo de los robots. Por otro lado, nuestra fantasía parece cada vez más concentrada en la representación de una catástrofe final, que es lo que sucede con una eventual guerra atómica, ¿no? El día después, si aún habrá días y seres humanos, se deberá empezar todo de cero, destruir todo para comenzar todo de nuevo. No quiero hacer vanar el tema del progreso, naturalmente, pero parece que el símbolo del diluvio esté ganando terreno en nuestra inconsciente. La pandemia actual, además, hipoteca de forma no leve nuestra representación despreocupada de las cosas que importan para la vida y para su destino. En el pasaje bíblico, cuando se trata de poner a salvo de la corrupción y del diluvio la vida de la tierra, Dios encomienda el trabajo a la fidelidad del más anciano de todos, el justo Noé. ¿La vejez salvará al mundo? Me pregunto. ¿En qué sentido? ¿Y cómo lo salvará? ¿Y cuál es el horizonte? ¿La vida más allá de la muerte o solamente la supervivencia hasta el diluvio? Una palabra de Jesús que evoca los días de Noé nos ayuda a profundizar el sentido de la página bíblica que hemos escuchado. Jesús, hablando de los últimos tiempos, dice: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. De hecho, comer y beber, tomar mujer o marido son cosas muy normales y no parecen ejemplos de corrupción. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde estaba la corrupción? En realidad, Jesús destaca el hecho de que los seres humanos, cuando se limitan a disfrutar de la vida, pierden incluso la percepción de la corrupción, que mortifica la dignidad y envenena el sentido. Cuando se pierde la percepción de la corrupción y la corrupción se convierte en algo normal, todo tiene un precio, todo se compra, se vende, opiniones, actos de justicia. Esto en el mundo de los negocios, en el mundo de tantas profesiones, es común y se vive despreocupados. Incluso la corrupción como si fuese parte normal del ser humano. Cuando uno va a hacer algo y la cuestión es lenta y el proceso es algo lento, ¿cuántas veces se dice, bueno, si me das una propina, yo acelero esto? Tantas veces, dame algo y yo acelero esto, voy adelante. Lo sabemos todos. El mundo de la corrupción parece ser parte de la normalidad del ser humano y esto es feo, ¿eh? Esta mañana yo hablé con un señor que hablaba de este problema.
per la qualità spirituale della vita, senza cura per l'habitat della casa comune. Los vidas son consumidos y disfrutados sin preocupación por la calidad espiritual de la vida, sin cuidado por el hábitat de la casa común, sin preocuparse por la mortificación y el abatimiento que muchos sufren y tampoco del mal que envenena la comunidad. Mientras la vida normal puede estar llena de bienestar, no queremos pensar en lo que la vacía de justicia y amor. Pero si yo estoy bien, ¿por qué tengo que estar pensando en las guerras, en la violencia? Pero yo estoy bien y este es un pensamiento inconsciente que nos lleva a vivir en un permanente estado de corrupción. La corrupción puede volverse normalidad, me pregunto. Hermanos y hermanos, lamentablemente sí. Se puede respirar el aire de la corrupción como se respira el oxígeno. Y es normal. Es normal. Pero es algo realmente feo, no es nada bueno. ¿Qué es lo que abre el camino a la corrupción? La despreocupación que se dirige solo al cuidado de sí mismos. Este es el pasaje que abre la puerta a la corrupción que hunde la vida de todos. La corrupción obtiene gran ventaja de esta despreocupación que no es buena. Todo va bien, no me importa. Todo va bien, no me importan los demás. Ablanda nuestras defensas, ofusca la conciencia y nos hace también involuntariamente cómplices. La corrupción no va sola, siempre tiene cómplices y siempre se va extendiendo cada vez más. La vejez está en condiciones de captar el engaño de esta normalización de la vida obsesionada por el disfrute y la vacía de interioridad. Vida sin pensamientos, sin sacrificios, sin interioridad, sin belleza, sin verdad, sin justicia, sin amor. Esto es corrupción. La sensibilidad especial de nosotros, los viejos, de la edad anciana, por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchas. Y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Seremos nosotros, los ancianos, quienes daremos la alarma sobre lo que está sucediendo. La sabiduría de los ancianos es tan necesaria en estos tiempos que estamos viviendo. Las nuevas generaciones esperan de nosotros, los ancianos, una palabra que sea profecía, que abra nuevas perspectivas, que nos saquen de la costumbre, de la corrupción, de las cosas corruptas. La bendición de Dios elige la vejez por este carisma tan humano y humanizador. ¿Qué sentido tiene nuestra vejez? Cada uno de nosotros viejos nos podemos preguntar, ser profetas de la corrupción. Deténgase. Yo viví ese camino y les digo mi experiencia. Se los repito, nosotros, los ancianos, tenemos que ser los profetas contra la corrupción, así como Noé lo fue en su época, y por eso Dios confió en él. Pero mi corazón está abierto a ser profeta contra la corrupción, se pregunta el Papa como anciano. Bueno, voy
a decir algo quizás feo, y es feo cuando los ancianos no han madurado y se convierten en viejos manteniendo esta corrupción. Di Susanna, per esempio, ¿no? Una vecchiaia corrotta. Pensemos a los jueces de Susana, una vejez corrupta. Y si es así, no podremos ser profetas para las nuevas generaciones. Y Noé es el ejemplo de esta vejez generativa. No es corrupta, es generativa. Noé no hace predicaciones, no se lamenta, pero cuida el futuro de la generación que está en peligro. Construye el arca de la acogida y hace entrar hombres y animales. En el cuidado por la vida en todas sus formas, Noé cumple el mandamiento de Dios, repitiendo el gesto tierno y generoso de la creación, que en realidad es el pensamiento mismo que inspira el mandamiento de Dios, una bendición, una nueva creación. La vocación de Noé permanece siempre actual. El santo patriarca debe interceder todavía por nosotros, y nosotros, hombres y mujeres de cierta edad, para que no se ofendan hablando de vejez, no se olviden que tenemos la posibilidad de la sabiduría, ser profetas y decir: miren, este camino no está bien, ya lo vivimos. Y pensemos que también como ancianos podemos dar un mensaje positivo. Yo quiero hacer un llamamiento hoy a todas las personas que tienen una cierta edad. Tienen que estar atentos. Ustedes tienen la responsabilidad de denunciar la corrupción humana en la cual se vive, en este mundo que va hacia el relativismo, como si todo fuese legal, como si todo fuese legítimo. Necesitamos necesidad de jóvenes fuertes que vayan adelante y de personas ancianas que den la sabiduría. Vamos adelante. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Bien, como siempre, À la fin de l'audience, comienza toda esta sesión puis le Saint-Père impartira dedicada a la les lectura de la síntesis de la catequesis del Papa en distintos idiomas, los 8 reglamentarios aquí en el Vaticano. Se comienza con los franceses, como está en este momento haciendo la hermana en francés, una hermana francesa. Luego seguirá el idioma inglés, el alemán, posteriormente el español, el portugués, el árabe y el polaco. Dieu confie la tâche au plus ancien de tous. Bien, para los que están tomando la transmisión en este momento, estamos conectados con el aula Pablo VI del Vaticano, transmitiendo en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 16 de marzo. Lo hacemos desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News. Estamos escuchando las síntesis del Papa en distintos idiomas, comenzando
con el C'est donc francés. l'insouciance qui ouvre la porte à la corruption. La lectura de hoy refería un poco la desilusión del Señor, que al ver cuánta maldad había en el hombre, en la tierra, se arrepintió de haberlos creado y pensó de eliminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, al ver cómo Noé tomó a bestias, a pájaros, reptiles y a hombres para salvarlos, esto le fue agradable, o sea, esto fue esperanzador, y era justamente una persona anciana la que lo hacía, Noé. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni presenti. Esto, el saludo del Santo Padre a los peregrinos franceses. Questa settimana Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa presentes en la audiencia, especialmente a los estudiantes de Bellas Artes de París. Esta semana celebramos a San José, patrón de la Iglesia, y que en este mes de marzo que se le dedica sea un intercesor de elección para la paz que tanto necesita el mundo. Que Dios los bendiga. En particulier les étudiants des Beaux-Arts de Paris. Cette semaine, nous fêterons Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Puisse-t-il, durant ce mois de mars qui lui est dédié, être un intercesseur de choix pour la paix dont le monde a tant besoin. Que Dieu vous bénisse. En breve seguirá el lector en inglés. Como decía, el Papa destacó que Dios confía la tarea de salvar de la corrupción y del diluvio al hombre, a la tierra, a la vida en la tierra. Se la confía al más anciano de todos, a Noé, el justo. También en esta catequesis el Papa recordó que Jesús, cuando habla de los días de Noé, subraya la despreocupación de los seres humanos que se limitan a disfrutar de la vida perdiendo su sentido y su dignidad, incluso viviendo en la corrupción como si fuera parte de la normalidad. Los bienes del mundo se consumen sin preocuparse por la calidad espiritual de la vida, la mortificación, el desánimo que muchas personas sufren y el mal que envenena a la comunidad. El Papa afirmó que es la despreocupación, por lo tanto, lo que abre la puerta a la corrupción, a la que ablanda nuestras defensas, que adormece las conciencias y nos hace, incluso involuntariamente, cómplices de la corrupción. El Papa, en este sentido, invitó precisamente a las personas ancianas a ser profetas de la corrupción, es decir, con su experiencia detener a las nuevas generaciones y decir: miren, este camino de la ligereza, de la superficialidad, de la corrupción, no es el camino indicado. The elderly, like Noah, can warn us of this danger and remind us of our God-given call to be guardians and stewards of His creation. May Noah's example and prayers inspire our elderly to appreciate this, their special charism, and help to build a new ark of welcome, care, and hope for the future of our world and the dawn of the new creation. Escucharemos ahora el saludo del Santo Padre a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa.
Saludo a los peregrinos de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos de Dinamarca, Jerusalén, Noruega y Estados Unidos de América. Que nuestro camino cuaresmal nos lleve a celebrar la Pascua con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias invoco la alegría y la paz en Cristo Redentor. Especially the groups from Denmark, Jerusalem, Norway, and the United States of America. May our Lenten journey bring us to celebrate Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon each of you and your families, I invoke the joy and peace of Christ, our Redeemer. Bien, en el resumen de la catequesis en inglés se destacaba en particular que en cada época, como en los días de Noé, podemos tener la tentación de aceptar el pecado y la corrupción como algo normal, de adaptar la vista, o sea, adaptar nuestra vista, nuestra mirada al sufrimiento injusto de los pobres y a la destrucción de nuestro entorno natural. En nuestros días, estos son los frutos de una cultura del despilfarro materialista, egocentrista y espiritualmente vacía. Los ancianos, como Noé, pueden advertirnos de este peligro y recordarnos la llamada que Dios nos ha dado a ser guardianes y administradores de su creación. Estamos escuchando la síntesis de la catequesis del Papa en alemán. Bueno, como decíamos anteriormente, la primera catequesis del Papa sobre la vejez habló del sentido y el valor de la vejez. Él decía en esa oportunidad que nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantos ancianos como los que hay hoy. Y sin embargo, la cultura de hoy tiene como un modelo ideal el modelo del joven adulto. Y el Papa en esa oportunidad se preguntaba si existe verdaderamente una conexión o una alianza entre las distintas etapas de la vida y si es normal esta separación y este descarte de las personas mayores. Esta vez, en cambio, nos habla de el anciano como un salvador, como una red, como una base para el futuro de las nuevas generaciones. El Papa decía en esa oportunidad que junto con las migraciones, la vejez es una de las cuestiones más urgentes que la humanidad está llamada a afrontar en este tiempo. No solamente por la cantidad de personas ancianas, porque se ha alargado el tiempo de la vida, sino también porque muchas de estas personas están solas, abandonadas, descartadas. Cari pellegrini di lingua tedesca, Dio stabilì la sua alleanza con Noè e fece dell'arcobaleno un segno visibile della sua vicinanza e protezione. Queridos peregrinos de habla alemana, Dios hizo su pacto con Noé e hizo del arco iris un signo visible de su cercanía y protección. Ahora en Cuaresma queremos renovar nuestro vínculo con Dios, porque la unidad con Dios nace de la paz en nuestros corazones. De allí nace la paz en nuestros corazones y la paz entre las personas. Que su paz esté con todos ustedes.
Denn aus der Einheit mit Gott Bien, en breve escucharemos la síntesis de la catequesis del Papa en nuestro idioma y seguidamente sus saludos a los peregrinos y a los fieles que se encuentran en el aula Pablo VI y que nos siguen a través de los medios de comunicación. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que, como Noé, sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre. Bien, acabamos de escuchar las palabras del Santo Padre a los peregrinos de lengua española, que además han lanzado saludos a gritos al Santo Padre. Bien, como lo hemos hecho en otras oportunidades, dejaremos escuchar la síntesis del Papa en lengua portuguesa sin traducción para muchos oyentes que, según nos han comentado, se conectan a señales en lengua española, ya sea desde Estados Unidos, a las fronteras con Brasil, de Brasil con los países latinoamericanos, para escuchar la audiencia general. Así que vamos a dejar los micrófonos abiertos y sin traducción para estos amigos de lengua portuguesa. Que o Papa Francisco acaba de propor. O texto bíblico inicial, alusivo aos dias de Noé, fez-nos ver como crescera o mal nos seres humanos, corrompendo-lhes o coração, a ponto de sentir a perversidade como um estilo normal de vida.
tornara-se uma corrupção generalizada. Deus arrependeu-se da obra que criou e, para pôr a salvo desta corrupção a vida na terra, confia o empreendimento à fidelidade do mais idoso de todos, o justo Noé. Poderá a velhice salvar o mundo? De que modo? Vemos que a pessoa humana, quando se limita a gozar a vida, nem se dá conta da corrupção que está a envenenar os seus dias. Despreocupada e leviana, goza os bens da terra sem se preocupar com a qualidade espiritual da vida, sem atender à miséria e degradação que muitos sofrem. Contanto que a vida normal lhes proporcione bem-estar, o homem não quer saber daquilo que a torna vazia de justiça e de amor. É como se a corrupção fizesse parte da normalidade do bem-estar humano. Poderá a corrupção tornar-se normalidade? Infelizmente, sim. E aquilo que lhe abre o caminho é esta despreocupação leviana em que se vive, pensando cada qual só no cuidado de si mesmo. Isso amolece as nossas defesas, ofusca a consciência e torna-nos cúmplices, mesmo involuntariamente, do mal que envenena a comunidade. Poderá a velhice salvar o mundo? De que modo? A velhice está na posição melhor para captar o engano de uma vida vendida ao prazer e vazia de interioridade. Vida sem preocupações, sem interioridade, sem justiça nem amor. A especial sensibilidade que vemos na terceira idade para com as atenções, lembranças e carinhos que nos tornam humanos, deveria voltar a ser a sensibilidade de todos. Acordar esta sensibilidade será uma opção de amor dos idosos pelas novas gerações. A bênção de Deus escolhe a velhice para este carisma tão humano e humanizador. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua Los saludos del Papa a los peregrinos de lengua portuguesa. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa, invitando a todos a permanecer fieles a Cristo Jesús. Nos desafía a salir de nuestro mundo limitado y estrecho para buscar juntos el bien común. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos llevar la bendición de Dios a todas las personas. Que la Virgen María vele por su camino y los proteja. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, convidando todos a permanecerem fiéis a Cristo Jesus. Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito para buscarmos juntos o bem comum. O Espírito Santo nos ilumine para podermos levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Obrigado. Bien, ahora continúan la síntesis en árabe y en polaco. Queremos aprovechar para recordarles que el 25 de marzo, durante la celebración de la penitencia que el Papa presidirá a las 5 de la tarde, hora de Roma, en la Basílica de San Pedro, el Papa allí consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, pero al mismo tiempo en el Santuario de Fátima en Portugal va a estar haciendo lo mismo el cardenal Krajewski, que es el limosnero del Papa, ¿no?, que fue enviado allí. Ahora, ¿por qué hacer esto? Esto no es la primera vez que se hace. Recordamos que en la aparición del 13 de julio de 1917 en Fátima,
Nuestra Señora pidió la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, afirmando que si no se concedía esta petición, Rusia extendería sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos, añadió, serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán destruidas. Esto era lo que había dicho la Virgen a los niños en Fátima. Esta consagración era lo que había pedido la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. Después de las apariciones de Fátima, hubo varios actos, como decía anteriormente, de consagración al Inmaculado Corazón de María. Lo hizo Pío XII el 31 de octubre de 1942, cuando consagró al mundo entero, y el 7 de julio de 1952 consagró a los pueblos de Rusia al Corazón Inmaculado de María en la Carta Apostólica Sacro Vergente Anno. Y dice, consagró a los pueblos de Rusia porque ya la ex Unión Soviética existía. En esa oportunidad, el Papa Pío XII dijo, así como hace unos años consagramos el mundo entero al Corazón Inmaculado de la Virgen Madre de Dios, ahora de manera especial consagramos a todos los pueblos de Rusia al Inmaculado Corazón de María. También lo hizo esta consagración el 21 de noviembre de 1964 el Papa Pablo VI, que la renovó, esta consagración de Rusia al Corazón Inmaculado, en presencia de los padres del Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II también lo hizo. Les hago la traducción brevemente del saludo del Papa a los peregrinos en lengua árabe. Él los saluda y dice: el periodo de la vejez nos permite tener una sensibilidad especial, alertándonos de los engaños de la normalización, de una vida obsesionada por el disfruto y vacía por dentro, y por ese talento que es una humanidad nueva, envejecida, y talento humano envejecido. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. تنبهنا من خداع التطبيع لحياة مهووسة بالتمتع وفارغة من الداخل وبسبب هذه الموهبة. En fin, como les estaba comentando, han sido varias las ocasiones en las que se ha consagrado la Rusia al Corazón Inmaculado. Decía que el Papa Juan Pablo II compuso una oración para lo que él llamó un acto de encomienda, ¿no?, que se celebra en la Basílica de Santa María Mayor el 7 de junio de 1981 en Pentecostés. Y también durante el pontificado de Juan Pablo II en junio del 2000, la Santa Sede reveló la tercera parte del secreto de Fátima. El entonces secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo Tarcisio Bertone, señaló que Sor Lucía, en una carta de 1989, había confirmado personalmente que este acto solemne y universal de consagración correspondía a lo que quería la Virgen. Sí, se hizo, dijo la vidente, tal como Nuestra Señora había pedido. El 25 de marzo de 1984. Pues bien, esta
consagración la hará nuevamente el Papa Francisco el viernes 25 de marzo a las 17 horas de Roma en la Basílica de San Pedro. Wyobraźnia podsuwa nam obraz ostatecznej katastrofy, jakby współczesnego potopu. Sugestię, że pewnego dnia wszyscy zginiemy. En este momento se está haciendo la síntesis en polaco de la catequesis del Papa. El Papa ya varias veces ha saludado al pueblo polaco que realmente, además de toda la participación de todos los países vecinos, Rumania, Hungría, o sea, de todos los países que rodean Ucrania, que están ayudando a todos los refugiados que huyen de esa terrible guerra. Muchos de ellos, por la amplitud de la frontera, están huyendo hacia Polonia, y entonces el Papa ha agradecido numerosas veces todo, como se ha activado todo el pueblo polaco, de las organizaciones, tanto civiles como religiosas, para atender a estos peregrinos. El Santo Padre no dejará en estos días de hablar de la situación en Ucrania, que nos tiene todos bastante conmocionados. Noe nie narzekał, nie przeklinał, lecz troszczył się o przyszłe pokolenie, które było zagrożone. Pragnął jego dobra. Oto zadanie także dla współcześnie żyjących ludzi w podeszłym wieku, to ich charyzmat. Powołanie Noego pozostaje dla nas zawsze aktualne. El Papa a estos jóvenes que recibió antes de comenzar la audiencia general, que se encontró con estos jóvenes estudiantes y sus familias y profesores del instituto. Aquí está el Santo Padre con el saludo a los polacos. Traduzco: extiendo mis más cordiales saludos a los polacos aquí presentes, especialmente a los jóvenes que, en el espíritu de la iniciativa de oración Uno para Todos, Todos para Uno, este próximo sábado y domingo se reunirán en Jasnagora y en sus parroquias para rezar por las intenciones de mi ministerio papal. Gracias por este hermoso gesto suyo. Por favor, esta vez recemos sobre todo por la paz en Ucrania. Los bendigo a todos de corazón. A continuación, escucharemos la traducción de las palabras del Papa en polaco y posteriormente en el saludo a los italianos. Pero como les decía, estos jóvenes del Instituto Sola, el Papa los invitó a rezar por los niños y niñas, por los chicos y chicas que en este momento son víctimas de la guerra en Ucrania, que están sufriendo, que son como ellos, de 6, de 7, de 14 años, en fin. El Santo Padre dijo de rezar por ellos porque tengan un momento de seguridad, que puedan crecer en una sociedad en paz. Vemos ya en la audiencia general banderas de Ucrania. In lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. La lectura en italiano, que por cierto es una colega de Radio Vaticano, Vatican News, Emanuela Campanile, está recordando que al final de la audiencia el Papa y todos recitarán la oración del Padre Nuestro en latín y el Papa ofrecerá su bendición apostólica. Queridos hermanos y hermanas en el dolor de esta guerra, hagamos una oración todos juntos,
pidiendo al Señor el perdón y pidiendo la paz. Pregheremo con una preghiera che scrisse un vescovo italiano. Leeremos una oración que escribió un obispo italiano. Perdónanos por la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros, pecadores. Señor Jesús, nacido sobre las bombas, bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, muerto en los brazos de una madre en un búnker de Kharkiv, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que han mandado a veinteañeros al frente, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que ves todavía manos armadas a la sombra de tu cruz, ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos que no contentos con los clavos con los cuales atravesamos tu carne, continuamos atravesando la de otros con las armas. Perdónanos que estas armas que se habían creado para proteger sean para matar a nuestros hermanos. Ayúdanos a quitar continuamos a giustificare con la nostra fatica la crueldad. Legittimiamo l'efferatezza dei nostri gesti. Perdónaci la guerra, Signore. Perdónanos la guerra, Señor. Perdónaci la guerra, Signore. Perdónanos la guerra, Señor. Signore Jesucristo, Figlio di Dio. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Ferma la mano di Caino. te imploramos. Ilumina la nostra coscienza. Detén la mano de Caín, ilumina nuestras conciencias. No nos abandones a nuestro quehacer. Férmanos, Señor. Deténnos, Señor, deténnos. Y cuando tengas en tus manos a Caín, también ten cuidado de él. Él también es nuestro hermano. Señor, pon fin a la violencia. Deténnos, Señor. Amén. Esta es una oración que el Papa propuso de un sacerdote italiano. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los religiosos y religiosas del amor misericordioso, animándolos a servir al Señor y a sus hermanos con renovada alegría en la estela del carisma de la fundadora, la Beata Madre Esperanza. Saluto poi l'Istituto San Giorgio di Pavia. También saludo al Instituto San Giorgio de Pavia y al Círculo Juntos Vivere Insieme de Catania, exhortándoles a dar testimonio del mensaje liberador de Cristo con palabras y con hechos. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. En este tiempo de Cuaresma, también este momento así doloroso de la guerra, los invito a mirar a Cristo y a sacar fuerzas de Él para un compromiso fiel con la vida cristiana. A todos ustedes mi bendición. Noster,
Dominus Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bien, hemos llegado al final de esta audiencia general. Como siempre, muchos peregrinos se acercan al Santo Padre a saludarlo. Luego él pasará por toda la zona para acercarse a todos los fieles presentes en el aula Pablo VI. Antes de concluir esta transmisión, queremos recordar que hoy a las 17 horas en la Basílica Vaticana, en el altar de la cátedra, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, estará celebrando una Santa Misa por la Paz en Ucrania junto al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Bien, amables oyentes, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Nos despedimos, les deseamos a todos un feliz día. De quien les habla, Alina Tufani Díaz, en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, reciban nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Una invitación nuevamente a rezar por la paz en Ucrania. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.